Os damos la bienvenida a esta nueva entrega de Te Cuento. Te Cuento es una actividad con un marcado carácter comunitario, de comunidad. No sé por dónde va la etimología de la palabra, yo lo veo así, común, unidad, unidad común. Entonces lo que hacemos es plantearnos una serie de cuestiones o de opiniones o cosas que podemos compartir, igual que compartimos unas pastas de té, un café, un té, una infusión. Todo esto está hecho con cariño, hecho en casa, no lo hemos comprado en ningún supermercado. Entonces está hecho sobre todo con amor y con cariño, como todo lo que hacemos aquí. Y pretendemos que este espacio también sea un espacio de compartir ese amor y ese cariño, no solo por lo que comemos a nivel físico, sino también por lo que vamos a comer a nivel mental y si hay algo de suerte, oye, también a nivel espiritual vamos a alimentarnos. Entonces, la cuestión que enmarca todo el acto es una pregunta que es si sobrevive o no la conciencia a la muerte. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Es un tema que tiene mucha profundidad, tiene Un poco muchas... atrevidos hemos sido. Sí, nos hemos lanzado. Tiene muchas interpretaciones, muchas formas distintas de abordar y bueno, podemos llegar o no a un consenso. Vamos a escucharnos, vamos a hablar, quien quiera hablar, y vamos a ver qué encontramos, a ver a qué punto llegamos, a ver a qué puerto arribamos. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, ¿sobrevive o no la conciencia a la muerte? Vemos necesario aclarar los conceptos para saber si estamos hablando de lo mismo. ¿Vale? Entonces, de aquí surgen tres cuestiones más. Antes de resolver esta, surgen tres cuestiones. ¿Qué es la conciencia? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso que sobrevive o no? Está viva, supongo que está viva, porque si nos planteamos si sobrevive a la muerte es porque la conciencia está viva. Segunda cuestión, entonces, ¿qué es la vida? Y si nos planteamos qué es la vida, como vivimos en un mundo que tiene mucha dualidad, nosotros entendemos la realidad de manera dual, hay otras claves, pero sobre todo la más física es la dual, arriba, abajo, mañana, tarde, noche, día, blanco, negro, somos muy duales en ese sentido. Entonces, no podemos entender a la vida sin mínimamente entender a la muerte. Entonces, tenemos tres cuestiones antes de resolver la gorda: conciencia, vida y muerte. Y por ahí va a ir, ese es el camino que vamos a recorrer hoy, ese es el derrotero. Así que bienvenidos y muchas gracias. Vamos a abordar ahora mismo, si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer en cualquier momento. Esto es un formato conversacional. En cualquier momento podéis levantar la mano y, oye, yo creo que está abierto, ¿vale? Hay muchas definiciones y hemos cogido tres. Una es propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Aquí dice muchas cosas, como ya habla de espíritu, de que se tiene que reconocer sus atributos y qué le pasa, o sea, tiene que trabajar también. Luego otra es conocimiento interior del bien y del mal. Y otra, conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. O sea, lo que parece que está claro que la conciencia parece que en todas las definiciones habla de conocerse, de un conocimiento y de que tiene que haber una reflexión. Ya hemos tocado el tema de la conciencia. Ahora vamos a hablar de lo terrenal, de la dualidad, de ¿sí? La vida, la muerte, arriba, abajo, blanco, negro, derecha, izquierda, despierto, dormido. Entonces, ¿empiezo yo o empiezas tú? Ella representa la vida y yo voy a representar a la muerte, ¿vale? No es una cosa literal, no os quedéis con la parte física porque esto es solamente una casualidad. Entonces Yolanda nos va a hablar de las definiciones de lo que es la vida y yo hablaré de las definiciones de lo que es la muerte. Y luego ir pensando, por vuestra parte, de qué puede ser una cosa o la otra. Podemos ir intercalando. Vamos intercalando, ¿vale?
¿De acuerdo? Vamos por las definiciones, ¿de acuerdo? Bien. Pues en el diccionario encontraríamos que ¿qué es la vida? Pues fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Actividad interna sustancial. Bien. La muerte. Según la Real Academia de la Lengua Española, cesación o término de la vida. ¿Se entiende, no? En el pensamiento tradicional, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Tradicional, bueno, más que tradicional, es un pensamiento más filosófico. La etimología dice que muerte, en español, proviene del latín mors, mortis, y del indoeuropeo mer, significado de morir. Y en griego esto se traduce como tánatos. Ya estamos asociando las palabras, ¿no? Ya tánatos nos suena de algo. Hay un sitio allí donde llevan los cuerpos y le llamamos tanatorio. De ahí viene la historia. Y bien, ¿y la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia sobre lo que es la muerte? Pues la perspectiva científica define la muerte como el cese irreversible de las funciones biológicas que sustentan la vida en un organismo. Volvemos a lo mismo. Cuando acaba la vida, eso es la muerte. Oye, la ciencia ha estado acertada en esto, mira. Pero dice biológicas. Biológica, claro. Está hablando de biología. La ciencia no te está hablando de otra cosa. Y luego, dentro de la muerte biológica, hay dos extractos. La muerte clínica, que es la parada cardiorrespiratoria, y luego está la muerte cerebral. No hace falta que explique qué es la muerte cerebral. Y aquí ya empieza una cuestión de investigación. Entonces, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte cuando ya no hay corazón, ni respiración, ni cerebro y todo está en plano? Se ha muerto clínicamente esa persona, biológicamente se da por hecho. Los científicos, los médicos dicen, está muerta esta persona. Y resulta que vuelve, por lo que sea, no sé cuánto tiempo pasa, y ha tenido experiencias, ha vivido experiencias más tan sensibles como estas, reales para esta persona. Entonces, ¿dónde estaba esa persona? O sea, esto se queda allí también porque desarrollar las experiencias cercanas a la muerte es otro te cuento. Y esta línea vertical, que es esa que está allí, sería la representación de la conciencia. Es decir, la vida se mueve, tiene sus tormentas, tiene sus amaneceres, sus atardeceres, y ningún amanecer es igual que el otro, y en medio de todo este torbellino, en este vórtice, está el ser humano. Cuanto más estés en tu centro, en tu conciencia, más verticalizado estarás con el movimiento vital, y no te arrastran las pasiones. Cuando vivimos plenamente cada momento, ahí es cuando estamos vivos, para mí. Y cuando estamos viviendo por vivir, o sea, sin ser conscientes de cada momento, son momentos de muerte. Y así está. Yo estoy con... O sea, voy a ponerlo en mis palabras. Acabas de decir que realmente estamos vivos cuando somos conscientes. Vale, vamos a ver, yo os voy a hacer un spoiler, esta palabra moderna que se usa para decir, en otras palabras, voy a revelar el final de algo. Al final morimos todos. ¿Y es así? Por lo menos esto que estamos viendo y tocando desaparece, se transforma, lo que dices tú. No se muere, se transforma, que es un principio de la física, creo. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Nuestros cuerpos no se van a destruir, se van a transformar. Entonces, llama mucho la atención que a lo largo de toda la historia de las generaciones más angustiadas que existen, esta es una de ellas. Tenemos los bienes materiales, todo lo que queremos, pero estamos terriblemente angustiados. Y ya el hecho, no estoy si es para mí, ¿vale? No, tranquila. Lo siento, fue automática mi respuesta. Entonces, ya el hecho, estamos angustiados con esta existencia, y ya el hecho tengo una pregunta de si la conciencia sobrevive a la muerte, y vengo
a ver de qué hacer, a ver si lo resolvemos, por lo menos nos acercamos. Eso es un acto de valor. Eso es un acto de valor. Entonces, lo que asusta realmente es que a veces no sabemos nada, a veces no, es que realmente no sabemos mucho de lo que es la muerte. ¿Y por qué no sabemos mucho? Porque hemos ido esquivando la pregunta. Y a fuerza de esquivar la pregunta, como otras, llega un momento en que no tenemos respuestas. Y no quiere decir que las respuestas no existan, es que no las buscamos. Entonces tenemos una falsa sensación de que evolucionamos. No. Se sofistican los adelantos tecnológicos, son los aparatos los que están evolucionando. Nosotros usamos los aparatos, pero nuestra evolución va por otra parte. Nuestra evolución no es física desde mi punto de vista. No vamos a desarrollar un dedo más largo, y si lo desarrollamos es irrelevante, un dedo más largo, si es que eso no va a ninguna parte. Lo importante es qué pasa con nuestro ser, lo que pasa por dentro. Las culturas antiguas tenían los mismos dilemas que tenemos nosotros, salvo que no tenían aparatos, pero tenían una actitud ante la vida y la muerte bastante más tranquila. Estaban muy tranquilos con lo que era la existencia en sí misma. Y ellos asumían como que la pregunta es el impulso que me lleva a una respuesta, que a la vez es el impulso que me lleva a la otra pregunta. Y así ellos van recorriendo el camino de la vida. De pregunta en respuesta, de pregunta en respuesta. Si vivimos en una cultura en la que nos evitamos ciertas preguntas porque son incómodas, evidentemente no estamos recorriendo el camino de la vida. La vida, tal como la vemos, nos está arrollando, nos está arrastrando hacia un sitio y genera angustia eso, porque no tenemos control de nuestra vida. No solamente no tenemos el control, es que además sabemos que vamos a morir. Y saber que vas a morir, no tener ni fe, ni esperanza, ni convicción, ni una idea siquiera de lo que hay más allá, es normal que asuste. Por eso la recomendación es acercarse a la pregunta, buscar la respuesta. Encuentres o no la respuesta, lo que sí vas a hallar seguro es tranquilidad, eso segurísimo. En el momento de la muerte lo que trasciende, si nos damos cuenta, es lo humano, lo vital. A que a nadie se le ocurre que en un funeral, vamos al tanatorio, a nadie se le ocurre llevar regalos o souvenirs. No. Lo único que llevamos es nuestra anatomía habitada por nuestra conciencia. No hace falta más. Luego hay gente que lleva flores, pero quien padece el luto, la flor, bueno, es más importante tu compañía y estar presente. Ahora llaman presencia, ¿cómo llama ahora mismo? Mindfulness. Estar presente. Bueno, eso es estar consciente. O sea, consciente de que yo estoy aquí contigo, compartiendo tu dolor conmigo y te voy a acompañar hasta donde yo pueda. Y a nadie se le ocurre llevar un libro para no aburrirse o jugar con el teléfono móvil y mucho menos sacarse una foto con el cuerpo presente. Entonces, como vemos, en el momento de la muerte, eso que trasciende, eso es la vida, lo realmente importante, lo demás es accesorio. Decía la palabra thanatos, ¿verdad? De tanatorio, esto lo hemos heredado de Grecia. La cultura, en la mitología griega, Nyx es una diosa primordial, la noche. Tuvo muchos hijos. Dos de ellos eran Hypnos y Thanatos. Hypnos, el hermano menor, es el dios del sueño. No confundir con Morfeo, que es el dios de los sueños. Morfeo es el que genera las imágenes que la persona vive en el estado de sueño. Hypnos es el que le lleva al estado de sueño. Ese pequeño sueño. Para luego despertar al día siguiente. Y luego Thanatos, el hermano mayor, es el hermano del sueño de larga duración. Si Thanatos te atrapa, te duerme. Por un tiempo muy, muy largo. Y luego despertarás y no te acordarás de lo que pasó antes. Entonces, dicho de otra forma, viniendo de la cultura griega, nos están diciendo que nosotros todos los días, a través de Hypnos, hacemos un ensayo de muerte. Dormimos y despertamos.
Y fijaros que al despertarnos, si hemos dormido bien y hemos descansado, nos despertamos renovados. Y el día, si lo queréis, lo podéis comprobar, nunca es igual un amanecer que el otro. Y nosotros, quizá tampoco somos iguales. Y estamos haciendo estos ensayos de muerte, hasta que llega Tánatos y nos vamos con Tánatos. Pasamos a una pequeña lectura dramatizada muy breve que nos contextualiza un poco sobre todo lo que hemos estado hablando. Sí, yo creo que es un buen resumen. Van a ser ellos dos. Yo voy a ser aquí como un ente por detrás. Bien, este es un texto de... ¿Cómo se llama el hombre este? Jacques Salomé. Jacques Salomé, un filósofo Bueno, que ha querido reflexionar como un... digamos que es como si fuera un mito moderno que ha hecho sobre la muerte. Entonces, bueno, vamos a oír a dos bebés que están en el vientre de su madre y ya se acerca el momento de nacer. Y entonces van a tener una conversación. vale. ¿Crees que existe vida después del parto? Por supuesto, es obvio que la vida después del parto existe. Estamos aquí para fortalecernos y prepararnos para lo que nos espera más allá. Todo esto es una locura, ¿eh? No hay nada después del parto. ¿Cómo imaginar una vida fuera del útero? Bueno, hay muchas historias sobre el otro lado. Dicen que hay mucha luz, mucha alegría y emociones. Miles de cosas por vivir. Por ejemplo, parece que allí comeremos con la boca. Va. Todo eso no tiene sentido. Tenemos nuestro cordón umbilical y eso es lo que nos alimenta. Todos los bebés lo saben. Ninguno come por la boca y, por supuesto, nunca ha habido un testimonio de esa otra vida. Para mí, todas estas son historias de personas ingenuas. La vida simplemente termina en el parto. Así es, y hay que aceptarlo. Déjame pensar lo contrario. Cierto que no sé exactamente cómo será esta vida posparto y no podría demostrarte nada. Pero me gusta creer que en la próxima vida, fuera del útero, veremos a nuestra madre. ¿Madre? Y ella nos cuidará. ¿Madre? Madre. ¿Quieres decir que tú crees en madre? Ah. ¿Y dónde está ubicada esa madre? Madre está en todas partes. Lo siento en todo mi ser. Está en todas partes a nuestro alrededor. Existimos gracias a la madre, que nos da vida, y es gracias a ella que vivimos. Sin ella no estaríamos aquí. Todo esto es un absurdo. Nunca he visto a ninguna madre, así que es obvio que no existe. No estoy de acuerdo. Ese es tu punto de vista. A veces, cuando todo está en calma, yo percibo el mundo de madre. Escucho susurros cuando nos habla, música cuando nos canta. No me dirás que no sientes cuando acaricia nuestro cuerpo. Estoy seguro de que nuestra vida real comenzará después del parto.